Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. En el video de hoy les voy a explicar cuáles son los temas del bimestral y además les voy a hacer una aclaración sobre la manera en la que lo voy a calificar. Estos son los temas que se les compartieron a ustedes en la circular número 8 que emitió el colegio. Entonces voy a abordar ahorita cada uno de estos para que puedan hacer el repaso, teniendo en cuenta que yo me quedé con los talleres de ustedes y de todas maneras hago la recomendación de que ingresen a la página de Educa y descarguen los talleres en formato PDF, los que ya me habían entregado a mí, para que puedan verlos otra vez. No es para que los vuelvan a hacer, sino solo para que recuerden también algo sobre los temas y las preguntas que yo les hacía, ya que los puntos del bimestral son tomados de ahí. Y si alguno no sabe de pronto cómo es que se descargan los talleres desde la página de Educa, entonces me escribe, yo le mando el archivo al WhatsApp. ¿Sí? Bueno, inicialmente el bimestral estaba compuesto de la siguiente manera: 10 preguntas de matemáticas, 5 preguntas de estadística y geometría. Cada pregunta de matemáticas tenía un valor de 0.4 para un total de 4. Cada pregunta de estadística un valor de 0.2 para un valor de 1. 4 y 1, ahí estaba el total de 5 del bimestral. Cuando yo subo el bimestral al máster, lo que hago es que convierto este valor, hago una equivalencia y lo paso a porcentaje. Cada pregunta del bimestral de matemáticas tiene un porcentaje de 8%, cada pregunta de estadística un porcentaje de 4%, y la suma de todos los porcentajes tiene un total del 100%, que es lo mismo que la nota de 5. ¿Sí? Resulta que algunas preguntas del bimestral de matemáticas eran, ejemplo, tercer punto, 4 preguntas de falso verdadero, pero en el bimestral, en el máster, no se puede subir ese tercer punto como una sola pregunta para que usted conteste falso o verdadero. Me toca subirlas como 4 preguntas diferentes, y como son muy corticas, lo que yo hago es que cuando le esté colocando los porcentajes correspondientes a esas preguntas de falso o verdadero, yo simplemente les coloco un 2%. Entonces, no todas las preguntas, ni las de matemáticas ni las de estadística, y en general todo, no va a tener el mismo porcentaje. Entonces, si al final usted hace la cuenta con cantidad de preguntas buenas, posiblemente no le cuadre el porcentaje, pero esta es la razón de por qué. ¿Sí? Cuando yo estoy subiendo el examen, entonces coloco estos porcentajes correspondientes y ya el sistema los toma para sacar la calificación. Referente a lo de este aumento, ustedes recordarán que unos días previos a que empezara la contingencia yo había activado en la plataforma una actividad que para quien la hacía tenía un aumento en el bimestral. Me han solicitado algunos que la vuelva a abrir, voy a abrirla en el mismo momento que les comparta este video. Es una actividad en la plataforma, quien la haga tendría algún aumento, no se preocupe si gana o pierde la actividad, igual tendría un pequeño aumento, no significa que si perdió la actividad le va a rebajar el bimestral, no funciona de esa manera. Entonces, si la hace de aquí al martes, porque estaría abierta hasta el día del bimestral, entonces tendría algún pequeño aumento, ¿sí? Como la nota del bimestral queda directamente en el sistema, yo ya hago las correspondientes modificaciones según quienes hayan hecho la actividad, ¿sí? Paso entonces a la explicación de los temas. Bueno, el tema general que estuvimos trabajando todo el periodo fueron los números reales. Les recuerdo que esta era la composición, esto se llama un diagrama de Venn, en donde se hace la relación entre todos los conjuntos, ¿sí? La n para los naturales, z para los enteros, q para racionales, la i para los irracionales, la r para los reales. La manera en la que se hace indica que el conjunto de los naturales, a pesar de ser infinito, es el conjunto más pequeño. Y al estar adentro del conjunto z, significa que z incluye todos los números naturales. Al estar estos dos conjuntos dentro del conjunto Q, significa que la Q, que son los racionales, incluye tanto los números naturales como los números enteros. La R, que incluye a todos los conjuntos, entonces todos los números que sean naturales son reales, todos los enteros son reales, todos los racionales son reales y todos los irracionales son reales. Los irracionales no son ni racionales, ni enteros, ni naturales. Son un conjunto diferente de estos, pero sí hacen parte de los reales. Entonces, si le hacen la pregunta de pronto en el examen, ¿cualquier número natural es racional? Sí, pero no cualquier número racional es natural. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de cada uno de los conjuntos. Bueno, algunos ejemplos de estos números, los naturales, son los que empiezan en el 1 y van hasta el infinito. 1, 2, 3, 7, 80, 200, no van hasta el 9, van hasta el infinito. Puse allí la raíz de 9 porque como la raíz de 9 da 3 y 3 es un número natural, entonces la raíz de 9, si le hacen la pregunta, también es un número natural, ¿sí?
cuando la raíz de un número no exacto, en este caso por ejemplo la raíz de 5, la raíz de 2, siempre se va a obtener un número que es irracional. Pero si la raíz de ese número da entero, como la raíz de 16, la raíz de 25, la raíz de 36, esos números son naturales y también serían enteros. Los números enteros incluyen los positivos, los naturales positivos, los números negativos y también incluyen el número cero. Entonces, ejemplo, la raíz de 9 podría ser natural y también podría ser entero porque su resultado es 3. Los números racionales, que ya habíamos dicho que incluyen tanto a los naturales como a los enteros, entonces podrían ser 1, 2, menos 3, 4 tercios. Además de incluir a estos números, bueno, la definición de racional es cualquier número que pueda expresarse en forma de fracción, cuyo numerador y denominador sea un número entero. Entonces, si yo tengo una fracción como esta, 4 y 3 son enteros, esto es un número racional. Su resultado, cuando se hace la división entre estos dos números, es un número decimal. Ese decimal también sería racional. Cuando yo tengo una fracción, pero hago la división y el resultado no es decimal, sino que da natural, ejemplo 6 dividido 3 da 2, ese número sigue siendo racional, natural y entero. Esta fracción, por ejemplo, cuando yo divido 4 entre 3, queda un número decimal, ese número es racional, pero ese número no es ni entero ni natural, ¿sí? Entonces eso ya depende del resultado de la fracción que se tenga. Un número decimal negativo, menos 3,4, un número decimal infinito, 1,6. Recuerden que esta rayita acá encima se llama periodo, indica que se empieza a repetir el número 6. 0,23 periódico, significa que lo único que se repite es el número 3, es decir, 0,2333333. Y si por casualidad aparece el periodo así, significa que lo que se repite es el 23, 0,23, 23, 23, 23, y eso es un número que es racional y que existe un procedimiento para convertirlo en fracción. Esto se puede convertir en fracción porque, como dije ahorita, cualquier número racional es cualquiera que se pueda escribir como fracción, y todos estos decimales, sean infinitos o sean exactos como este que termina ahí, se pueden convertir en fracción, que es uno de los temas que aparecía también en la lista, que ya eso es al paso que voy más adelante, ¿sí? Por ahora solo estamos haciendo reconocimiento. Usted debe saber cuando esté presentando el examen un número a qué conjunto o a cuáles conjuntos puede pertenecer, ¿sí? Entonces cuando yo le coloque un número cualquiera como este, usted tiene que saber decir que este número es natural, también es entero, también es racional y también es real. Puede pertenecer a cualquiera de esos, bueno, pertenece a cualquiera de esos conjuntos, ¿sí? Números irracionales. Como dije ahorita, la raíz de un número natural cuando no da exacto siempre da un número irracional. Esto no tiene una raíz exacta, por lo tanto es irracional, irracional. Y estos irracionales, que son muy conocidos, son trascendentes en la ciencia, E y Phi. Números muy conocidos y todos son irracionales. Y los números reales, que incluyen cualquiera de estos números, cualquier número racional, irracional o natural o eso, va a ser un número que es real. Los únicos números que no son reales son los que se obtienen de una raíz negativa cuyo índice es par, pero en el examen no aparece nada de eso todavía. ¿Listo? Entonces, importante de los números reales, reconocer un número cuando pertenece a un conjunto según sus características, ¿sí? Bueno, se me está como extendiendo mucho el video, entonces voy a tratar de ser muy conciso de aquí en adelante, porque yo sé que ver un video de más de 20 minutos puede ser tedioso. En la recta, que todos conocen la estructura, ese es del 0, positivos, números negativos, deben saber cómo se ubican números decimales, números irracionales, ¿sí? En este caso, aquí lo que hice es que si yo entre el 1 y el 2 hago varias divisiones, en este caso 10, porque no necesariamente tienen que ser 10, aquí hice las 10 divisiones, hice como una ampliación, señalé este punto de acá. Como hay 10 divisiones, los números decimales que aparecen son 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 5, 6, 7, 1,8, 1,9, 2. Y como este es el que yo estoy señalando, es el número 1,3, que también puede ser escrito como un número mixto que se compone de un número entero. Aquí, como ya estoy en el 1, entonces 1, tengo 10 divisiones y estoy tomando 3. Lo tomo como ejemplo para el que tengo abajo. Espacio entre el 1 y el 2, donde no hay 10 divisiones, sino que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Recuerde que no se cuentan rayas 1, 2, no, sino que aquí hay un espacio, 2, 3, 4, 5, 6. Como estoy en el 1, entonces 1 como entero, 6 divisiones, de las cuales estamos tomando 5, porque aquí es donde estoy señalando, ¿sí? Número mixto, cuando no hay 10 divisiones, que también aplica para cuando hay 10, solo que estamos más acostumbrados en cuando se tienen 10 divisiones contamos de esta manera, 1.1, 1.2, 3, ¿sí? Y también hemos visto que si yo tomo esta parte, esta 1,3, aquí 1,4, y hago las divisiones, los que empiezan a aparecer en este espacio son 1,31, 32, 33, 34, y cada vez que yo hago unas divisiones, si hago 10, empieza a aparecer otro decimal, y otro, y otro, pero nos quedamos igual con decimales corticos como este. Y esto, que es un número irracional, como lo dijimos ahorita, la raíz cuando no es exacta, para ubicarlo en la recta, simplemente se hace una aproximación. Coloqué las primeras cifras, es un número infinito, 2,6, estaría ubicado entre el 2 y el 3, simplemente un poquito más adelante de la mitad, por acá. Esta sería la ubicación de esto, listo. Con eso de ubicación en la recta basta, yo creo que como explicación. Bueno, recordarán que en clase vimos que según el decimal que tuviéramos se seguía un proceso diferente para pasar a una fracción, ¿sí? Y que teníamos tres decimales: decimal exacto, periódico puro y periódico mixto. La diferencia era esta: el exacto simple, porque simplemente es un número que se termina, no es infinito. Estos dos números, puro y mixto, son decimales infinitos. El periodo, esta rayita es lo que me lo indica, solo que el puro empieza el infinito a repetirse después de la coma, y el mixto empieza a repetirse, pero no inmediatamente después de la coma, sino después, ¿sí? El periodo acá sería 45, o sea, este número es 2,2, 45, 45, 45. Para cada uno se sigue un proceso diferente, pero muy similar. Este es el más sencillo y más corto. Simplemente se toma el mismo número y se divide con un 1, y los ceros dependen cuántas cifras hay después de la coma. Una cifra, un cero. Dos cifras, dos ceros. Para devolvernos de la fracción al número decimal, simplemente se hace la división. Si en la calculadora escriben 23 dividido 10, da esto. 678 dividido 100 arroja 6,78. Estas fracciones podrían simplificarse y se obtendría el mismo resultado al dividir el resultado, pero pues el resultado de la simplificación. Pero si el número está muy grande no es necesario que lo simplifiquen. Cuando el decimal es puro, se toma el mismo número sin comas, se le resta la parte entera, en este caso 2, si aquí no hubiera nada, o sea 0, algo, entonces se resta 0, y siempre se divide por 9 según esta cifra. Una sola cifra que se repite, un 9. Si aquí aparecieran dos cifras, entonces dos 9, pero ahorita cuando termine esta explicación hago otro ejemplo de esta parte, donde hayan un periodo más largo. Se hace la resta, 21 sobre 9. Si yo en la calculadora escribo 21 dividido 9, me aparece 2,3333333. Si yo simplifico la fracción, tercera, escribo 7 sobre 3 en la calculadora y también me aparece 2,3333. Entonces, para ir de fracción a decimal, simplemente se divide y ya. Cuando es mixto, o sea, cuando el periodo no está después de la coma, se hace algo muy similar acá, solo que cuando se va a restar no se toma solo la primera parte, sino que se toma hasta donde empiece la coma. 2245 lo tomo normal, le resto 22 hasta donde empiece el infinito, y a la parte de abajo incluye tanto ceros como 9. Los 9 dependen de cuántas cifras tiene el periodo. Dos cifras acá, dos 9. ¿Y cuántas cifras hay entre la coma y el infinito? Serían ceros. Ahorita hago otro ejemplo donde esto tenga una cantidad diferente para que miren bien. Se hace la resta. Si en la calculadora escriben 2223 sobre 990, le va a aparecer 2,2, 45, 45, 45, un infinito 45 que se repite. Hago un ejemplo más de estos dos y finaliza esta explicación. Bueno, un par de ejemplos más de puro.
Recuerden que es cuando el infinito empieza inmediatamente después de la coma, entonces 4,72, 72 que se repite constantemente. Se toma el número completo, se resta solo la parte entera, se divide por tantos nueves como cifras hay después de la coma. Dos cifras, dos nueves. Aquí una sola cifra, un solo 9. Tomé el número completo, 241, le resto la parte entera. O sea, la parte entera es lo que hay al lado izquierdo de la coma, ¿sí? Por eso aquí solo resté 4, aquí resté 24. Hago la resta y estas dos fracciones, si hago esta división en la calculadora, me aparece 4,727272. Y si hago esta, me aparece 24,11111. Hagan la verificación ustedes para que se den cuenta. Esto tal vez se pueda simplificar, pero pues no lo hacemos porque están grandes los números. En el bimestral, ¿cómo les voy a evaluar esto? Simplemente les doy una fracción, perdón, les doy un número decimal, varias fracciones y ya usted simplemente selecciona la que sea correcta, ¿sí? O sea, cuál de esas fracciones corresponde a ese número decimal. Sin simplificar posiblemente, porque como los números a veces quedan así grandes, sin hacer la simplificación. Mixto, recuerde, infinito, pero que no empieza después de la coma. 4,7, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Se toma el número completo, se resta hasta donde empieza el infinito, esta parte, se hace la operación. Aquí es la cantidad de números que tenga el periodo, 9. Entonces 1, un 9. Y cantidad de números que hay después de la coma, pero que no son periódicos, o sea, no son infinitos, no se repiten, un 0. Aquí hay dos números que no se repiten, pero que son cifras decimales, entonces dos ceros. Y hay un número en el periodo, aún solamente se repite el 2, entonces 9. Y siempre parto del 9, porque si yo pongo 0, 0, 9, lo mismo que un 9. Entonces siempre parto desde el 9 y dos ceros. Se hace la resta, todo el número completo, tomo hasta acá, hasta donde empieza el infinito, 2401, eso es lo que resto, hago la operación y si hago esta división en la calculadora me arroja este número 24,01222222, ustedes ya lo verifican, ¿sí? Repito, en el bimestral entonces un número decimal para que usted escoja cuál es la fracción que corresponde a ese. De hecho es muy fácil si usted coge las fracciones, las divide y ya simplemente mira cuál corresponde a esto. Siguiente explicación. Bueno, lo de los porcentajes tal vez les sonó nuevo a algunos, pero en algunos talleres sí lo vimos. Y lo que se trataba, lo que se explicaba era lo siguiente. Un 45% es lo mismo que 45 sobre 100. Para pasar de acá a acá simplemente hice una simplificación sacando quinta. Entonces cuando nos preguntaban, ejemplo, el 36% de 150, se tomaba el 150, se multiplicaba por 36 sobre 100, por este porcentaje. Se multiplica 150 por 36, el resultado se divide por 100 y da 54. Quiere decir que el 36% de 150 son 54. ¿Cómo le va a aparecer en el examen? Con algún ejercicio, con algún problema. Supongo que yo le digo que hay un grupo de 150 personas y que ya el 36% de esas personas tienen coronavirus. Entonces, ¿cuántas personas tienen coronavirus? Se hace la operación, 54 personas tienen coronavirus en este momento. Esta fracción podría ser simplificada y a lo que me quede haría lo mismo. Ejemplo, si yo a esto le saco mitad, mitad, 9, 25, si usted multiplica 150 por 9 y divide el resultado por 25, también va a obtener un 54. Puede hacer la prueba en su casa, ¿listo? Entonces eso referente a lo de porcentajes. Bueno, referente a lo de secuencias geométricas, estos son temas que estoy trabajando con el profesor Abraham en geometría y estadística. Aquí voy a ser breve. A ustedes se les van a presentar secuencias así por el estilo, círculos, triángulos o algunas figuras que cambian y se le hacen algunas preguntas al respecto. En este caso el análisis posiblemente siempre esté basado en la forma en la que está cambiando la cantidad de círculos en cada figura que se hace. Suponga que esta es figura 1, figura 2, figura 3, figura 4 y hay una figura 5 y usted tiene que analizar la manera en la que está aumentando. Aquí tenemos tres círculos, hay 5, 4 y 3, 7, 9 y ahí usted interpreta cuántos círculos tendría la siguiente sin hacer el dibujo porque usted ve que aquí hay un patrón de aumento, ¿sí? Si le hacen preguntas referente a eso.
no vale la pena profundizar más porque simplemente es un análisis de las gráficas que se le plantean, ¿sí? Bueno, aquí también no hace falta muchas explicaciones, solamente recordar lo que significa la moda, la mediana y el promedio de datos no agrupados. Y no agrupados significa que los datos se los están dando así y que no se los están dando en una tabla. Ya cuando están en tabla son datos agrupados y hay unos procedimientos que a veces cambian un poco, ¿sí? Moda, muy sencillo, el dato que más se repite. Suponga que estos números corresponden a una encuesta a unas personas en cuántas horas dedican a jugar LOL en el día o cuántas horas demoran a hacer ejercicio o lo que sea. En todo caso, si analizamos los datos, el 7 está repetido, en este caso esta es la moda y ya porque el resto está solamente una vez. Mediana. Antes de sacar la mediana es necesario que estos datos se organicen de más pequeño a más grande. Entonces 2, 3, yo los acomodo otra vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 12. Si hay una cantidad impar de números, porque aquí hay 9 números, simplemente tomo el del centro. Supongo que están acomodados ya, tomo el de la mitad, aquí quedan 4 y aquí quedan 4. Esa es la mediana. Pero si por ejemplo hay otro número 10, hay una cantidad par, 10 datos, no vale simplemente tomar el de la mitad porque aquí no quedarían de igual cantidad de números. Sería tomar los dos del centro, quedan 4, aquí 4, tomo estos dos, sumo los dos y divido el resultado por 2. Esa es la mediana en ese caso, ¿sí? Y el promedio sería sumar todos los datos y dividir por la cantidad de datos, que en este caso si fueran 10 los que tengo acá, sumo todo eso, divido por 10 y ese es el promedio. ¿Listo? Eso, básicamente esto es lo que se les va a hablar en el bimestral. Bueno, un detalle que se me escapó en la explicación de ahorita, también deben saber, en algún taller se hizo, cuando yo tengo unas fracciones, por ejemplo, esta, esta, debo saber cuál de ellas es mayor. Solamente hay un ejercicio en el bimestral así, pero igual vale la pena comentarlo. Había muchas maneras para hacer esa comparación. Pues la más fácil era, si yo hago la división, 4 dividido 5, 7 dividido 6 y 3 dividido 2, anoto los números decimales que arroja los resultados y ya simplemente comparo los decimales para saber cuál es más grande. ¿Listo? Bueno, queda hasta ahí la explicación.